Mm, Buenas tardes, profesor. Somos el grupo de Felipe Marín y Nicolás Roa. Le vamos a presentar nuestro trabajo del laboratorio 3 de métodos numéricos. Bueno, vamos a empezar la presentación explicando brevemente el código. Posteriormente vamos a explicar el código, pero mientras está funcionando. Después vamos a explicar la relación de la frecuencia cardíaca y el SpO2, para terminar con una discusión y una conclusión final. Pasando al código, vamos al principio y bueno, empezamos el código importando mi librería, que es un código aparte, que está acá a la izquierda, en el cual se va a encargar principalmente de modelar lo que sería el monitor multiparámetros. Después importamos la librería Pygame, que es la encargada de, como acá abajo se ve en la función, perdón, en los sonidos, es la de importar audios dependiendo en qué momento se utilice. Más abajo tenemos más funciones como la clasificación de apnea, frecuencia instantánea, títulos y la de PICS. Estas funciones se encargan principalmente de marcar los pics máximos de lo que serían la gráfica de frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Más abajo, más abajo tenemos definidas las variables globales, como el tiempo, el cual está en 3600, porque en ese tiempo el paciente empieza a tener un episodio de apnea. W1 y W2 se encargan principalmente de definir las ventanas de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria respectivamente. Más abajo tenemos esta parte del código, la cual se encarga principalmente de graficar, dar las tres gráficas del electrocardiograma, la respiración y el SpO2. Estos datos van en función del tiempo también. Más abajo tenemos el cálculo de la frecuencia instantánea cardíaca y la frecuencia instantánea respiratoria, usando lo que sería la función que expliqué anteriormente, de la frecuencia instantánea. Más abajo también tenemos el promedio del último minuto para la frecuencia respiratoria y el SpO2. Esta parte se encarga principalmente de emitir las alarmas según el estado en el que se encuentre el paciente, como lo sería la arritmia, la apnea y la baja de SpO2. Al final del código tenemos estas líneas, las cuales se encargan principalmente de mostrar lo que serían los datos en la gráfica y actualizarlos en tiempo real. Ahora vamos a verlo corriendo el código. Bueno, si se escuchan al principio, al empezar el código, podemos notar que hay una alarma, la cual se activa una vez que el SPO2 baja de 90. La alarma que se está escuchando ahora es la de la frecuencia cardíaca. Centrándonos en la gráfica de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, podemos ver que hay unas líneas amarillas. Esos son los pics máximos y mínimos que se utilizaron en la función de pics. Por encima de las gráficas podemos ver la frecuencia instantánea cardíaca y la frecuencia respiratoria instantánea de la frecuencia respiratoria. Y en la gráfica del SPO2 podemos ver arriba que el paciente tiene una apnea porque el SPO2 está bajo 94. Ahora pasaremos con Nicolás Rojas explicando lo que sigue de la presentación. Ya. La relación de frecuencia cardíaca y SpO2. Cuando el nivel de oxígeno en la sangre es bajo, el cuerpo intenta compensar esto aumentando la frecuencia cardíaca para mejorar la entrega de oxígeno en los tejidos. Esto sucede porque el corazón bombea más rápido para suplir la falta de oxígeno, ya que los glóbulos rojos tienen oxígeno. Por ejemplo, si alguien tiene alguna dificultad para respirar o está en altitudes muy elevadas, donde hay menos oxígeno, es común que su frecuencia cardíaca aumente, mientras que su SpO2 disminuya.
ya que ambos parámetros están conectados y ayudan a monitorear la salud del sistema respiratorio y cardiovascular. Como discusión, al empezar este laboratorio teníamos un conocimiento base de cómo graficar y mi compañero Felipe Marín y yo ya habíamos visto un monitor funcional similar, o sea, ya un aparato que se ocupa en los hospitales. Así que ya teníamos una idea de a qué queríamos llegar, pero nuestra mayor dificultad fue nuestra escasa o falta de conocimiento de programación, que a medida de investigar y a informarnos, aprendimos diversas cosas, como la respuesta sonora, las diversas, ciertos criterios críticos de la salud del paciente, cómo ocupar el código PGamer, eh, ordenar bien los códigos, que eso es muy esencial, ya que una pequeña coma te puede arruinar todo el código. Otra cosa que ya sabíamos es que la frecuencia cardíaca se relacionaba un poco con el SpO2, la saturación de oxígeno, ya, gracias a conocimiento de ramos pasados de la carrera. Eh, para concluir, este proyecto nos brindó la oportunidad de desarrollar un sistema para supervisar en tiempo real la salud de los pacientes, que identificaba varias dificultades como la apnea o la arritmia y nos alertaban mediante sonido cuando esto no estaba en orden. Adicionalmente, adquirimos conocimiento acerca de cómo emplear la tecnología para optimizar la atención sanitaria y también que este código puede ser ajustado a diversos dispositivos con ciertas similitudes, ya que en un futuro puede que queramos explayarnos y querer hacer otro tipo de maquinaria y otros códigos. Este tipo de código nos va a servir como base. Muchas gracias Muchas por su gracias. atención.